Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 11 titulado La forma universal. Y precisamente habíamos visto que habíamos terminado en unos versos donde el Señor Krishna estaba completamente listo para permitir que Arjuna viera su forma universal o la forma donde él tiene contenida dentro de sí mismo toda la creación material, o sea, toda la energía material, porque vamos a recordar que todo cuanto puede existir se encuentra también dentro del Señor a la vez. O sea, el Señor está dentro de todo y todo está dentro del Señor, y en esa inexplicable realidad se encuentra todo el poder del Señor. O sea, el Señor puede hacer eso, cosa que nuestra mente limitada no puede comprender. Por eso ofrecemos reverencias y glorificamos las glorias de nuestro amado y querido por siempre Señor. Entonces también vamos a recordar que Krishna le había dicho a Arjuna, pero sin embargo tú con esos ojos tuyos no puedes ver mi forma universal, así que yo te daré ojos divinos. O sea, Krishna está diciendo, para que puedas ver mi forma universal, tiene que haber un cambio de conciencia en ti, tienes que ver con ojos divinos y no con ojos materiales. Entonces Krishna le hace que suceda ese cambio de visión o ese cambio de conciencia, y de ahí sacamos la conclusión de que para acceder al conocimiento de Dios tiene que ocurrir un cambio de conciencia en nosotros. Por eso el proceso se llama proceso de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. O sea, tenemos que ir despertando en nosotros la capacidad de transformar nuestra conciencia, pero esta capacidad es en virtud del servicio devocional al Señor, porque es el Señor quien nos va facilitando esta capacidad a su debido tiempo. A continuación entonces vienen una serie de versos un poco largas donde se describe cómo Arjuna comienza a ver esa forma universal. Yo no lo voy a leer textualmente porque se va a hacer muy largo, pero bueno, se dice que Arjuna comienza a ver dentro de esa forma universal miles de brazos, de piernas, de muslos, de ojos, de bocas, de yelmos, o sea, de coronas de reyes, diferentes armas divinas, un resplandor muy refulgente, muchas bocas con dientes, echando fuego. Dice que si se reunieran millones de soles en un solo lugar, ninguno, o sea, esos soles no podrían brillar tanto como aquella forma brillaba. Dicen esos versos que allí Arjuna pudo ver a Brahma sentado en la flor de loto, o sea, el creador de este mundo material sentado en la flor de loto, a Shiva en todas sus manifestaciones, a los Vasus, a los Rudras, o sea, a todo cuanto pueda existir. Arjuna también cuenta ahí en esos versos que veía cómo la mayoría de los participantes que estaban en esa guerra que estaba a punto de comenzar, cómo se estaban dirigiendo. O sea, en esa visión Arjuna ve cómo esos, incluyendo los grandes guerreros del otro bando y de su propio bando, se estaban dirigiendo a esas bocas de esa forma universal. Incluso algunos ya estaban siendo triturados por alguna de esas bocas llenas de fuego. O sea, Arjuna describe una forma que es una forma bastante grotesca, que no es atractiva, que no es bella para nada, sino que es una forma bastante horrorosa. O sea, porque es una forma. Y entonces Arjuna queda completamente impactado por esa forma y se dice que tiene el vello erizado. Ese vello erizado es de miedo. O sea, Arjuna dice que se atemorizó frente a esa forma, porque el devoto está adaptado a relacionarse con el Señor en su forma amorosa y bella. O sea, el devoto ama a la forma maravillosa del Señor. Para el devoto el Señor es todo amor, todo misericordia, porque así es como el Señor se le muestra al devoto. Las Escrituras dicen que el Señor se le va a mostrar a cada persona conforme cada persona tenga la concepción del Señor. Si para usted el Señor es un castigador horrible, entonces Él se va a manifestar así. No porque sea o no sea así, sino porque es así como es para usted.
Si para usted el Señor es un padre, Él se va a manifestar así. Si para usted el Señor es un hijo, Él se va a manifestar así. Si para usted el Señor es la muerte, Él se va a manifestar así. Si para usted el Señor es aquello que sea para usted el Señor, o sea, como usted tenga concebido el Señor en su fe, en su creencia, así es como el Señor se va a manifestar a usted. Entonces el devoto puro siempre tiene al Señor como algo hermoso, amoroso, misericordioso, paciente, compasivo. Entonces Arjuna estaba adaptado a relacionarse con Krishna, con ese Krishna hermoso, amistoso, ¿verdad? Y cuando ve esta forma universal llena de horror, llena de bocas, de dientes, llena de cosas así, evidentemente se asusta porque no es el Señor con el que él normalmente está relacionado. Entonces vamos a ver, después que Arjuna ve todo eso, qué es lo que Arjuna le dice al Señor en el verso número 31. Arjuna dice lo siguiente, después de ver esa forma universal. Oh Señor de los señores, oh tú el de esta forma tan feroz, por favor, dime quién eres. Te ofrezco mis reverencias. Por favor, sé misericordioso conmigo. Tú eres el Señor original. Yo quiero saber acerca de ti, pues no sé cuál es tu misión. Entonces Arjuna está comenzando este verso diciendo, oh Señor de los señores. O sea, Arjuna está ratificando por encima de ti no hay nadie ni tan poderoso como tú, ni más poderoso que tú. Continúa diciendo, oh tú, el de esta forma tan feroz, porque ya describió lo feroz y horrorosa que es la forma universal del Señor. Por favor, dime quién eres. Arjuna quiere saber, cuando tú asumes esta forma universal, cuál es tu nombre, quién eres, qué es lo que se está manifestando con esta forma universal. Recordemos que Krishna o Dios, en su suprema personalidad o forma personal, es el origen de todo, y Él se manifiesta en diferentes expansiones o manifestaciones. Según sea el caso, se manifiesta Dios en el mundo material para diferentes misiones. Entonces Arjuna quiere saber esta forma en específica, conocida como tu forma universal, o sea, la forma de todos los universos juntos, ¿qué nombre tiene? O sea, como quién, como qué te estás manifestando en esta forma y cuál es tu misión. O sea, ¿por qué te manifiesta que en esta forma tan horrorosa? Entonces Arjuna continúa diciendo, te ofrezco mis reverencias, o sea, respeto y amor para Dios por siempre. Por favor, sé misericordioso conmigo. Arjuna está volviendo a ser educado, volviendo a cumplir el protocolo, como veíamos en versos anteriores. Él no le está imponiendo nada al Señor, él le está pidiendo al Señor que sea misericordioso con él. Dice, por favor, sé misericordioso conmigo, o sea, ten la compasión. Arjuna, el devoto puro, nunca cree que merece nada, y por tanto él siempre piensa que si algo bueno le sucede o si Dios responde a algún pedido de él, es por la misericordia de Dios y no porque él se merezca que el Señor responda a ningún pedido de él. Entonces le está diciendo, por favor, sé misericordioso conmigo. Tú eres el Señor original, o sea, tú eres la fuente de todo, tú eres la semilla. Esa es otra característica del Señor por la cual hay que glorificarlo por siempre. Dice, yo quiero saber acerca de ti, o sea, yo quiero saber más, o sea, de esa forma universal, pues no sé cuál es tu misión, o sea, ¿para qué adoptas esta forma universal? Entonces, verso 32 dice, la suprema personalidad de Dios dijo, yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda la gente, con excepción de ustedes, los Pándavas. Todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados. Entonces el Señor le responde a Arjuna. Arjuna le ha preguntado, dime quién eres, de quién es esta forma universal tan feroz, y dime su misión. Y el Señor entonces le dice, esta forma universal que estás viendo es el tiempo. El tiempo que lo devora todo, el gran destructor de los mundos. El tiempo es una de las formas de Dios, y en la forma del tiempo es como Dios diluye o destruye toda la creación material, también, valga la redundancia,
a su debido tiempo. Dios dice, el gran destructor de todos los mundos. No hay ninguna manifestación material que se pueda resistir al tiempo. Ni siquiera las grandes semidioses se pueden resistir al tiempo. Todo está sujeto en este mundo al paso del tiempo. Puede que alguien, un semidios, un gran yogi, un gran místico, un sabio, dure por un tiempo largo, difícil de contar e increíble para nosotros, pero también a su debido tiempo tendrá que dejar ese cuerpo, tendrá que dejar de estar, tendrá que volver a formar parte de lo no manifiesto. Entonces el tiempo lo devora todo. Hay un proverbio turco que dice, por la fuerza del tiempo, los granos de arena son juntados y forman una roca. Y después, por la misma fuerza del tiempo, tienen que volverse a separar para volver a ser granos de arena. O sea, por eso se dice que en este mundo material todo cambia. Nada permanece, nada es por siempre. Santa Teresa de Ávila lo decía de la siguiente manera. Ella decía, todo se pasa. O sea, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. O sea, insistía también en la peculiaridad siempre cambiante de este mundo material. Entonces, este mundo material, a veces hay cosas que duran más, hay cosas que permanecen menos, pero todas están siempre cambiando. A veces el cambio es muy sutil y nosotros no somos capaces de tomar conciencia de ese cambio, pero todo está cambiando. En una dirección o en la otra, pues hay dos grandes direcciones. O sea, la dirección hacia la evolución y la dirección hacia la involución. Entonces nosotros podemos ir eligiendo en qué dirección podemos cambiar, porque no podemos permanecer congelados. O sea, todo está cambiando. ¿Y cómo dirigimos ese cambio? Lo dirigimos con nuestras elecciones. Una persona podría decir, pero aún así yo no puedo elegir lo que me sucedió o me va a suceder dentro de un momento, pero sí puedes elegir la manera en que vas a afrontar eso, y la manera en que tú afrontes eso va a ser la semilla de lo que te va a suceder después. Vamos a ver que los acontecimientos de nuestra vida hoy son el fruto de decisiones pasadas, de esta propia vida o de vidas anteriores. Por tanto, las decisiones que tomemos hoy, la forma que reaccionemos hoy, van a ser a su misma vez la semilla de las cosas futuras. Entonces, si actuamos con conocimiento o con un poco de conocimiento, tendremos la capacidad de ir dirigiendo con lucidez nuestras cosas futuras. Si actuamos con ignorancia, entonces no tendremos ninguna capacidad para dirigir nada y tendremos que ser víctimas de las modalidades de la naturaleza material. Vamos a recordar que en el capítulo número 3 y después lo va a volver a decir Krishna en el capítulo número 13, todo lo que sucede en nuestra vida material no lo hacemos nosotros, lo hacen las modalidades de la naturaleza material, o sea, las tendencias que hay en nosotros. Una vez que usted, yo, cualquiera, se identificó con este cuerpo material, con este mundo material, se van creando lazos y quedamos atados. Y entonces somos manejados, o sea, todo lo que llamamos nuestras conductas y actividades no son más que manifestaciones del manejo automático de las tendencias que hay en la naturaleza material. Son tres grandes tendencias: la ignorancia, la pasión, la bondad. La bondad te lleva a una vida feliz y tranquila, la pasión te lleva a una vida de apego y de lujuria, y la ignorancia te lleva a la locura o al sueño. Entonces se espera que la entidad viviente vaya saliendo de la ignorancia, de la locura y el sueño, vaya pasando poco a poco a la pasión, y de la pasión vaya pasando a la bondad. Eso es lo que se espera, que es el progreso natural de una entidad viviente. Pero entonces aún así se dice que después, cuando la entidad viviente está en la bondad pura, que comienza a situar su mirada en la presencia del Señor, entonces la entidad viviente trasciende las tres tendencias de la naturaleza material. Porque aún en la bondad uno debe saber que todavía está atado a la naturaleza material, y por tanto uno tiene que trascender eso para quedar completamente libre. Y trascenderlo significa la existencia del Señor, comprender al Señor, relacionarse con el Señor. Por eso el Señor explica después en el capítulo número 14 que aquella persona que ha comprendido que toda actividad, todo lo que sucede en este mundo, no es el alma quien lo realiza,
sino las modalidades o tendencias de la naturaleza material que están jugando con el ego falso, o sea, lo están moviendo de aquí para allá, haciéndole creer esto, haciéndole creer aquello. Aquel que comprende eso y aquel que comprende además que el Señor Supremo es trascendental a todo eso y se comprende como parte integral del Señor Supremo, entonces queda libre de esas tendencias. Todos estamos llenos de tendencias, todos estamos llenos de incontables tendencias a las cuales nos hemos atado durante incontables vidas también. Las tendencias van desde lo más superficial hasta la más subconsciente y complejas. Todos. Y tenemos que comprender entonces que son esas tendencias quienes están actuando en nosotros. O sea, cuando sentimos miedo, ese miedo viene de esa tendencia. Cuando sentimos ira, viene de esa tendencia. Cuando sentimos apego, viene de esa tendencia. Cuando sentimos tristeza, viene de esa tendencia. Cuando sentimos confusión, viene de las tendencias. Cuando sentimos deseos de hacer esto o aquello, viene de las tendencias. Todo viene de la tendencia por una simple razón, porque el alma es inmutable, el alma es inmutable, es energía espiritual. Y por tanto, como el alma es energía espiritual, el alma no puede hacer ninguna actividad en este mundo material. Así que todas las actividades que creemos que estamos realizando, las están realizando las tendencias que tenemos en nuestro cuerpo material, mente material, inteligencia material, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que no comprendamos eso y hasta que poco a poco en nuestra práctica no vayamos viendo la separación que hay entre el alma y la energía material, seguiremos siendo esclavos de nuestras tendencias. Ese es el camino de la liberación. Darte cuenta, comprender que las tendencias, las programaciones mentales, los instintos, como le quieran llamar, están dominando completamente tu identidad real, la mía y la de todos. Todos estamos siendo esclavizados por las tendencias. Yo también tengo 1.000.000 de tendencias que me empujan y que caigo debajo de ellas y me arrastran en una dirección o en la otra. Pero estamos tratando de adquirir el conocimiento y la comprensión necesaria para ir liberándonos de esa tendencia, para preguntarnos por qué tengo que actuar así, por qué es que tengo que responder así, por qué es que tengo que sentirme así, por qué, si yo soy parte integral del Señor y soy energía espiritual, ¿por qué? O sea, ¿cuándo fue que me até a esa tendencia? Pero también el Señor dice que Él, sea su presencia, aquel que lo comprenda, aquel que comprenda su naturaleza trascendental, queda liberado de la tendencia, o sea, de las reacciones kármicas. Entonces la manera es esa, si uno conoce la manera, entonces hay que emprender el camino es tratar de comprender al Señor, relacionarme con el Señor de manera sincera, depositar en el Señor toda mi esperanza, depositar en el Señor todo mi anhelo de fortaleza, depositar, pero no en un depósito espera, sí, voy a esperar que suceda, no, servicio, acción constante, orar constante al Señor hoy, mañana, pasado, caer, volver a levantarte y seguir orando y seguir buscando al Señor, seguir escuchando. El Señor responde. En algún momento responde, de hecho siempre lo está haciendo. El Señor está preparándonos para un cambio, siempre nos está preparando para un cambio. Y a veces nos metemos en la noche más oscura de todas y el Señor después poco a poco, a su debido tiempo, nos va levantando si seguimos fieles y firmes en el Señor. Es compleja. La vida de aquel que se está transformando siempre es compleja. Viene a veces la noche oscura, a veces viene el amanecer, a veces viene un momento de claridad, después vuelve la noche oscura y esa es la vida que se está transformando. Pero es necesario que sea así, aunque a veces uno se pueda sentir débil, aunque a veces uno se pueda sentir confundido. Entonces uno tiene que volver al Señor, aún sin deseos, aún con la fe lacerada, tiene que seguir allí en el Señor y recordar, no, porque el Señor dice que yo soy fragmento espiritual, porción espiritual de Él. Entonces, todas mis actitudes y conductas vienen de las tendencias materiales. Si las actividades las realizo yo, o sea, no las realizo yo, eso quiere decir que el resultado de esas actividades tampoco tienen por qué afectarme a mí. Entonces, ¿por qué me están afectando a mí? Porque he establecido un lazo muy fuerte, me he identificado, me he unido, me he apegado a determinadas cosas, entonces esas cosas
van a dirigir. Cualquier cambio que se produzca en ese lazo, entonces voy a sentir que me está afectando a mí. Pero en verdad no es a mí a quien está afectando, es a la mente, a la inteligencia, pero no al alma. Ayúdame, Señor. Ayúdame a verme como entidad espiritual. Ayúdame a encontrar esa entidad independiente. Ayúdame. Ayúdame a verme y a zafarme poco a poco, Señor, en virtud de tu misericordia, porque yo no lo merezco. Ayúdame tú, Señor, a ir independizándome de todos esos lazos que me han arrastrado durante tantas vidas, Señor. Ayúdame con el conocimiento. La Escritura dice, con la espada del conocimiento cortas el nudo. O sea, ese nudo se refiere al nudo que te mantiene atado a diferentes tendencias materiales. Entonces el Señor dice, yo soy el tiempo, ¿verdad? El gran destructor de los mundos. Y he venido aquí a destruir a toda la gente. O sea, Él está revelando la misión en su forma universal, con excepción de ustedes, los Pándavas. O sea, el Señor dice, mi misión acá en esta batalla es eliminar a todos. Ya esa decisión está tomada. Todos los infieles, personas con mal corazón que están participando de esta batalla, los envidiosos, los avariciosos, todos van a ser eliminados por mí. O sea, ya la decisión está tomada. Cuando el Señor toma la decisión, nada hay quien lo pueda, no hay nada que lo pueda evitar. Pero el Señor dice, con excepción de ustedes, los Pándavas, o sea, con excepción de mis devotos, de aquellos que me admiran, que me adoran, de aquellos que me aman de verdad, que aquellos que son desinteresados, aquellos que son personas de fe, aquellos que son organizados, aquellos que han confiado en mí, con excepción de ellos. Por eso el Señor dijo también anteriormente en Bhagavad Gita, oh Arjuna, declaro osadamente que mi devoto nunca perece. O sea, el alma espiritual esa, siempre lo que vas a hacer es estar en presencia de Dios y avanzar y avanzar y evolucionar constantemente desde el punto de vista espiritual. Entonces el Señor dice que Él va a destruir a todos, menos a los Pándavas. Todos los soldados que se encuentran aquí en ambos bandos serán matados. En el verso 33 que hay veces que cuando uno se encuentra con estos textos, una persona un poco sensible diría, wow, qué terrible, cómo es que este Señor, el Dios generoso, va a decir que está ahí para matar y todo el que esté ahí será matado con excepción de los Pándavas. Vamos a recordar que cuando se habla de matado se refiere al cuerpo material y que ese cuerpo material no tiene que ver nada con el alma, o sea, realmente ningún soldado lo que está ahí puede ser matado por completo, sino simplemente se le va a detener su vida actual material. Es muy difícil comprender ese hecho como un hecho de benevolencia, pero sin embargo es un hecho de benevolencia. Vamos a suponer que una entidad viviente está enredada en una serie de conductas guiadas por su ignorancia, por su pasión, y esta conducta, aunque ella no lo sabe, simplemente la está hundiendo cada vez más. Por tanto, está preparando un futuro cada vez más desastroso para esa entidad viviente en sus próximas vidas. Ya que cuando tu vida se va llenando de envidia, de lujuria, de apego, de maldad o algo así, te estás preparando sin saberlo tú mismo una vida muy, por llamarlo así, que es como la Escritura lo llama, muy infernal, muy de mucho sufrimiento y oscuridad para tu próxima encarnación. Entonces, cuando el Señor Supremo ve también que determinada entidad viviente está incurriendo en eso y se está preparando a sí mismo una vida terrible y ve que su tendencia es seguir haciéndolo, entonces el Señor muchas veces, con frecuencia, desde su misericordia, elige y prepara las cosas para que la vida actual de esa entidad viviente se interrumpa. ¿Por qué? Porque al interrumpir esa vida actual, entonces se impide que esa entidad viviente siga empeorando su futuro, o sea, siga echando a perder su futuro. Ya lo ha echado a perder, pero para que no lo siga empeorando. Entonces acá vemos que hay un bando, un grupo de personas, grandes generales, grandes soldados que han convocado a esta guerra por avaricia, por envidia, por maldad, por un corazón muy oscuro, por ateísmo, por lujuria, por tener más reinos, por tener más cosas, por cualquier cosa menos por bondad o por compasión o por algo así. Por tanto, lo que los está llevando a participar en esta guerra y a querer pelear no es el amor ni la defensa propia, es la maldad. Y por tanto eso quiere decir que esos guerreros
que han crecido cada vez más en maldad, van a seguir empeorando en su maldad. Entonces es necesario, para bien incluso de esas entidades vivientes que están atrapadas en esa personalidad de guerreros ignorantes y malvados, es necesario interrumpir por su propio bien esa actuación. O sea, hay que terminar en ese momento, si es posible, esa vida, y así al menos se les impide que sigan empeorando su ya grave situación. Entonces es muy difícil cuando una persona tiene, por ejemplo, un ideal del Dios bondadoso, Dios amoroso, Dios compasivo, Dios no sé qué, entonces se encuentra con este espectáculo, como aquí el Señor en su forma universal va a decir que Él aparece ahí para matar. O sea, la palabra matar, ¿cómo es que Dios va a emplear la palabra matar? Evidentemente la palabra matar suena muy fuerte, como le sonó a Arjuna al principio del Bhagavad Gita, cuando uno sigue identificando al alma con el cuerpo. O sea, vamos a recordar que la confusión de Arjuna, Bhagavad Gita, comienza porque Arjuna está, como todos nosotros, identificado con su cuerpo, y por tanto Arjuna ha desarrollado cierta familiaridad y cierto afecto por otros cuerpos que culturalmente le han dicho y le han enseñado son sus tíos, sus hermanos, sus maestros, pero ahora parte de esos cuerpos están del otro bando y Arjuna tiene que pelear con ellos como guerrero. Entonces Arjuna está confundido porque siente, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo yo voy a pelear contra mis primos, contra mis maestros, contra esto, contra aquello? ¿Cómo yo, Arjuna le dice a Krishna literalmente en el capítulo 2, cómo yo voy a matar a mi maestro, a mis primos, a mis bienquerientes? Sería mejor que ellos me mataran a mí. O sea, Arjuna le da una serie de argumentos a Krishna al principio para no pelear, y todos esos argumentos surgen de la identificación del cuerpo y de las relaciones que hemos establecido a través de este cuerpo. Entonces Arjuna está tan adolorido en su mente porque él está pensando cómo es posible que yo vaya a luchar contra ellos y a matarlos. Por eso es que Krishna en el capítulo número 2 le dice a Arjuna, hablas como un sabio pero actúas como un tonto. ¿De dónde te han surgido esas impurezas? Y le explica, o sea, tú no puedes matar a nadie, es imposible. Tú crees que los vas a matar porque los has confundido, crees que como vas a detener la vida de ese cuerpo, crees que matas al que está dentro. Pero en verdad la entidad viviente, el alma, ni muere ni nace, no puede ser destruida, no puede ser cortada, no puede ser quemada, no puede ser secada, no puede ser nada, absolutamente nada. No hay ningún daño que se le pueda hacer al alma espiritual con ninguna herramienta, ni arma, ni nada de tipo material. O sea, y comprender esa diferencia entre que una cosa es la manifestación material, o sea, el cuerpo, la mente, etcétera, y otra cosa es el alma espiritual que está dentro. Para comprender esas diferencias es el principio del conocimiento, porque mientras no se comprende esa diferencia, va a existir siempre el temor a la muerte. El temor a la muerte del cuerpo, porque entonces uno está pensando, y ahora cuando muera el cuerpo mío, y ahora ya se acaba, y qué va a pasar, y las cosas que se me quedan pendientes, mis seres queridos, y mis hijos, y mis nietos, o está pensando, murió fulano, y ahora qué va a ser, ¿verdad? El pobre murió, o de mi vida, ¿qué va a ser? O sea, la muerte causa confusión mientras uno sigue identificado que uno es el cuerpo o que esa persona a quien uno quiere es simplemente ese cuerpo. Por tanto, espiritualidad significa que tienes que comenzar a reflexionar sobre la idea que hay una diferencia entre el cuerpo y entre el alma. O sea, hay una diferencia realmente. Lo que tú realmente, con quien tú has establecido una relación afectuosa, no es con ese cuerpo. Realmente tú has establecido una relación afectuosa con aquello que se está manifestando a través del cuerpo. O sea, realmente con quienes nos relacionamos. O sea, si alguien nos atrae por su bondad, por lo que sea, no es que ese cuerpo es bondadoso. Es que aquella entidad viviente viva que hay dentro de ese cuerpo tiene cualidades bondadosas. Se manifiestan a través de ese cuerpo, a través de sus actitudes, conductas, pero no vienen del cuerpo, vienen de la entidad espiritual. Entonces realmente por quien desarrollamos afectos por la entidad espiritual, pero como estamos en ignorancia no podemos ver esa entidad espiritual.
Vemos al cuerpo hablando, moviéndose y pensamos que esa entidad espiritual es el cuerpo. Y por eso cuando ese cuerpo deja de funcionar, deja de estar bien el sufrimiento, porque ahora, ¿qué va a ser de mí si ya esa persona no está, si ya ese ser no está, ¿verdad? Y ahí viene el terrible sufrimiento. Pero cuando viene la comprensión de que más allá del cuerpo, esa entidad viviente, ese ser permanece, esa entidad viviente, esa energía espiritual permanece, entonces uno evidentemente se lamenta, pero ya no se lamenta por la muerte en sí, o sea, porque ese cuerpo dejó de funcionar. Se lamenta simplemente porque, bueno, porque ya no tendrá más la oportunidad de compartir en esta vida de manera física, o sea, con la presencia de esa persona. O sea, la lamentación cambia. Ya no es la muerte porque comprendes que la muerte deja de estar, o sea, no hay muerte porque comprendes que esa entidad viviente es eterna. Lo que lamentas es que físicamente no va a estar cerca de ti. Y entonces ahí el Señor, uno comprende eso, o sea, realmente el Señor cuando habla de matar, cuando habla de terminar con una vida específica, o sea, con la existencia específica en este mundo de algo, de alguien, generalmente de la manera que lo haga siempre va a ser un acto de misericordia. Si es un devoto del Señor, el devoto está loco porque el Señor haga algo para que él lo pueda ver directamente ya. Por eso cuando el devoto va a morir, él no se pone triste. Si ha comprendido de verdad de qué se trata todo, él no se pone triste porque él sabe que la muerte, el detenimiento del cuerpo material no es simplemente más que un suceso en la maquinaria material, pero no lo afecta a él ni va a afectar su relación con Dios, al contrario, la va a facilitar. Y si es un no devoto y sea lo que sea, aún así el devoto también dice que qué bueno que el Señor de alguna manera tomó una acción porque está impidiendo, y ese cuerpo se detuvo en su funcionamiento porque está impidiendo que esa persona empeore, que esa persona se hunda más y así tendrá una nueva oportunidad. O sea, para el devoto la muerte siempre la ve como la misericordia del Señor. Esto es difícil de comprender porque somos seres sensibles, no podemos comprender y cómo va a ver entonces la muerte. O sea, el Señor, lo cierto es esto, el Señor cuando participa de algo, cuando interviene directamente en algo y esa intervención suya es específicamente vinculada a una muerte de algo, de un grupo de guerreros, de algo así tomada por su decisión, entonces siempre detrás de eso crean que hay un acto de inmensa misericordia, aunque no lo podamos comprender. Alguien podría decir, ¿cómo puede haber, por ejemplo, inmensa misericordia detrás de la muerte de un niño? Entonces vamos a ver que en ese caso, por ejemplo, no estamos hablando de intervención del Señor. En ese caso la literatura lo explica como el resultado de reacciones kármicas, o sea, actividades pasadas, de vidas pasadas, de esa entidad viviente que lo llevaron a que las consecuencias fueran que en su próxima vida simplemente durara muy poco tiempo por determinadas cosas que usted no conoce ni yo conocemos sobre la vida anterior de ese niño. Es un caso complejo en el cual no vamos a entrar porque entrar en esto sería remover mucho la memoria de algunas personas y también la sensibilidad. Pero por favor, aquellos que no comprendamos cómo esto funciona, vamos a tratar de no juzgarlo, porque entonces podríamos caer en blasfemia contra el Señor. O sea, el Señor no es tan bueno porque mira cómo permitió que un ómnibus que iba con niños adentro tuviera un accidente y no sobreviviera nadie. Ese Señor no existe, no, hay que tener cuidado con eso. Primero porque usted no comprende, ni yo tampoco, realmente cuáles fueron las verdaderas causas, las leyes que hacen que esto sucediera. Y por tanto, si no comprendemos el fenómeno, vamos a juzgar movidos por la sensibilidad, por el dolor, por nuestras creencias, por nuestra cultura, por lo que sea, pero no por comprensión. Entonces podemos caer, de hecho vamos a caer en juicios incorrectos, que simplemente lo que van a hacer es llevarnos por un camino de dolor, un camino de reacción negativa contra Dios o de reacción negativa incluso contra el mundo. Hay quien a veces padece de una enfermedad determinada
o le dan el resultado de algo, y entonces dice, mira, para esto yo me he pasado la vida entera creyendo en Dios, rezando a Dios, y mira, ahora me dicen que tengo esto, que tengo aquello, que no tiene remedio, que me quedan no sé cuántos meses de vida y ahora qué voy a hacer con esto. Entonces uno, si no está bien situado en el conocimiento y en la fe, uno en ese momento se convierte en enemigo de Dios. O sea, basta ya, basta de que tanto Dios, si Dios realmente me quisiera, ¿cómo Él va a permitir esto? Dios no me quiere. De hecho, entonces así es como empieza, esa es una de las formas en que empieza una entidad viviente a transitar en dirección hacia lo que llamamos vida demoníaca. O sea, por no comprensión, porque no comprende y su mente le da ciertas ideas negativas, entonces se emprende el camino contrario a Dios. O sea, a partir de hoy Dios es mi enemigo, a partir de hoy no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de nadie que hable de Dios, no quiero saber nada de ningún texto, bota sus libros, empieza a agredir a todos los creyentes, a todos los que predican, o sea, empieza en poco tiempo, comete actividades desastrosas para él mismo, porque son desastrosas para él mismo. Porque lo único que quiere la ignorancia es que tú llegues a sentir por alguna razón negatividad acerca de Dios. La única forma de no sentir negatividad acerca de Dios es cultivando el conocimiento y la comprensión de Dios, y la única forma de hacerlo es recurriendo a una persona que sea un representante puro del Señor, que te pueda explicar con comprensión y desde la experiencia propia por qué suceden esas cosas y cómo es que suceden. Si uno no hace eso, entonces es muy fácil que uno se confunda frente a los acontecimientos que uno considera dolorosos. Para el devoto, el Señor siempre, todo lo que permite en su vida, es por alguna razón y por misericordia. O sea, el devoto trata de no juzgar a Dios, y trata de siempre confiar en que cualquier resultado que esté pasando en su vida es el resultado de determinadas cosas que él no comprende bien, pero es el resultado de esas determinadas cosas, y que el Señor Supremo en su amor infinito no es el causante directo. O sea, el Señor Supremo sigue allí amándome, el Señor Supremo sigue estando allí. Entonces el devoto sigue confiando y sigue agradeciendo, gracias Señor por tu misericordia, porque de seguro estoy sufriendo en esta vida menos de lo que yo me tocaría sufrir, porque yo he tomado muchas actitudes muy desastrosas. Y cuando pasa algo bueno para su vida, el devoto dice, gracias Señor, porque de nuevo es solo por tu misericordia que yo estoy recibiendo más de lo que me merezco. En cualquier circunstancia, el devoto se las arregla para pensar que es la misericordia de Dios. Evidentemente, frente a las cosas negativas van a venir las otras personas a decirte, pero ¿cómo tú vas a decir que eso es misericordia de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que eso está sucediendo por la misericordia? No, no es que Dios está provocando tu enfermedad, no es que Dios está provocando tu dolor, no es que Dios está provocando esto ni está provocando aquello. La misericordia de Dios está dada en dos cosas. Primero, si tú conocieras todas tus actividades pasadas, comprenderías que te deberías estar pasando quizás más de lo que te está pasando o algo más grave. O sea, ya el devoto comprende eso y dice, wow, si me está pasando menos de lo que yo me merezco, entonces quiere decir que por alguna razón es, y esa razón es por la misericordia del Señor. Y lo segundo es lo siguiente, o sea, cuando te está pasando algo y simplemente tú comprendes que la mano del Señor está detrás de eso, es porque tú estás comprendiendo que aún el acontecimiento más negativo en tu vida, el Señor puede usarlo para un beneficio tuyo. La especialidad del Señor es, desde su sabiduría, saber cómo en cualquier momento de tu vida, por muy feo y terrible que parezca, Él lo puede convertir en un momento de bendiciones y aprendizaje, pero si tú se lo permites. O sea, el Señor siempre automáticamente está listo. Él siempre tiene preparado un plan, a todo momento un plan, para en la circunstancia en la cual tú te encuentres, Él convertir esa circunstancia negativa en algo provechoso para ti. Por supuesto, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista evolutivo. Pero si tú lo consideras el culpable de esas circunstancias y te cierras a su intervención, te cierras a su participación, entonces Él no puede violar tu libre albedrío.
Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, entonces abre y abramos nuestro corazón. Simplemente, Señor, me siento mal, estoy sufriendo por esto, por aquello. Sin embargo, sé que tú en tu misericordia tienes la capacidad de convertir este sufrimiento mío en una oportunidad de evolución. Así que dame, Señor, la guía necesaria, la comprensión necesaria, el conocimiento, la paciencia, la fortaleza, así como también dásela a aquellas personas que se puedan encontrar a mi alrededor y que no comprenden y están lastimadas o adoloridas por aquello que me está sucediendo a mí. De una forma u otra, ese es el camino, ese es el sendero. No es un sendero, repito, nada sencillo ni simple, porque somos seres humanos aún llenos de fisuras en nuestra fe, pero es el mejor sendero que podemos acometer y es la única forma que podemos irnos liberando de todas las cosas tortuosas y negativas de nuestra mente, que van a seguir viniendo de vez en cuando, pero cada vez durarán menos y cada vez llegarán o vendrán con menos frecuencia. Entonces después el Señor le ha dicho que Él es el tiempo, que su misión está allí para destruirlos a todos menos a los Pándavas. El Señor ya ha tomado una decisión. Y, esas personas ya están, como se dice vulgarmente, destinadas a morir en esa batalla. No hay nada que lo pueda impedir, porque ya en la forma universal sucedió. Arjuna vio en la forma universal las imágenes de esas personas que estaban entrando por la boca del Señor, la boca universal del Señor. Así que eso quiere decir que ya eso había sucedido en el plano del tiempo, ya eso había sucedido en el plano sutil, así que lo que quedaba era momentos para que pasara en el plano físico. Esos son, por ejemplo, eso pasa con las profecías. Una persona tiene una cierta visión y esa visión, si esa persona está bien sintonizada, uno debe comprender que es que esa persona por alguna razón ha tenido acceso al plano sutil, al plano de los acontecimientos sutil, y en ese plano las cosas siempre suceden primero allí y después en el plano físico. Entonces ya se puede dar por seguro que si eso sucedió allí en el plano sutil, entonces eso está al suceder más tarde o más temprano ya en el plano físico, dependiendo de las circunstancias. Entonces el Señor sigue diciendo y le dice, en el verso 33 Él dice lo siguiente: por tanto, Arjuna, levántate, levántate, no sigas triste, levántate, prepárate a pelear y gánate la gloria. Fíjense, el Señor es quien decidió y quien en el plano sutil ya hizo que todos esos guerreros murieran en esa batalla. Así que realmente la victoria es del Señor, porque el Señor es quien ya ha tomado la decisión de que ellos van a morir como guerreros, como seres humanos. Así que la victoria verdadera le pertenece únicamente al Señor. La victoria verdadera le pertenece únicamente al Señor, pero el Señor nunca se la atribuye. El Señor no necesita que digan, oh, qué victorioso. No. Entonces el Señor siempre quiere que su devoto sea el que aparentemente se muestre como el que obtuvo la victoria, porque el Señor quiere la glorificación de su devoto. El Señor quiere que comprendan qué magnífico es ser devoto del Señor. Pero a la misma vez el devoto quiere que la gente comprenda que toda la gloria es del Señor. Ni el Señor ni su devoto quieren la gloria para sí mismos, sino que la quieren para el otro, porque ese es el amor. El amor no quiere nada para sí, lo quiere todo para el ser amado. Solo quiere para sí las cosas negativas. Por ejemplo, cuando es cuestión de culparse, dice, la culpa es mía. Y el otro dice, no, la culpa es de los dos, o la culpa es también mía. Pero cuando es cuestión de glorificar, entonces de realzar, le da la glorificación al otro. No, todo esto se lo debo a mi esposa o a mi esposo que siempre me acompañaron, siempre para el otro. Ese es el amor. Entonces dice, por lo tanto, levántate, prepárate a pelear y gánate la gloria. Lucha aquí, sal victorioso y que todos hablen de ti como un gran guerrero. Dice, conquista a tus enemigos y disfruta de un reino floreciente. Ellos ya han sido destinados a morir por disposición mía y tú no puedes sino
ser un instrumento en la contienda. O sea, Arjuna, tú no puedes cambiar mi decisión, ya ellos van a morir, lo quieras o no lo quieras, así que tienes dos opciones: o sirves como un instrumento para que estas cosas sucedan, si no te utilizo a ti, utilizaré a otro. O sea, o sirves para un instrumento de mi voluntad, o no sirves para un instrumento de mi voluntad. En verdad, el devoto es solamente eso. El devoto se va preparando y se va entregando al Señor como instrumento de su voluntad. Señor, prepárame. Dame todos los atributos necesarios para ser un instrumento de tu voluntad según mis limitadas capacidades. Esa es la misión del devoto. Ese es el pensamiento del devoto, donde quiera que él esté: ser un instrumento del amor, el conocimiento y la voluntad de Dios, ser un instrumento de la misericordia, la compasión y la lealtad de Dios, ser un instrumento de la paz de Dios, ser un instrumento de la sabiduría de Dios, ser un instrumento de la palabra de Dios, ser un instrumento de la cercanía de Dios, ser un instrumento de todo. Las cualidades maravillosas. El Señor siempre elige y le permite al devoto puro de alguna forma ser utilizado como instrumento. Cada cual desde su capacidad, su conocimiento, pero todos podemos ser utilizados como instrumento porque todos tenemos cualidades para ello. Ser un instrumento significa que el Señor aprovecha nuestras propias cualidades y las pones en función de Él. O sea, para Él manifestarse a través de esa cualidad específica y en nuestra limitación específica. Entonces, por eso Francisco de Asís decía: Señor, hazme un instrumento de tu paz. O sea, hazme un instrumento de tu paz. No podemos ser instrumento por nosotros mismos ni por nuestro propio capricho. Tenemos que pedirle al Señor: por favor, Señor, alístame y prepárame, acondicióname como un instrumento tuyo. Acondicióname y úsame, porque hasta hoy he utilizado mis cualidades para mis propios fines, y estos fines solamente me han traído cada vez más enredos y problemas. A partir de hoy, Señor, quiero que esas cualidades sean dedicadas a tu servicio. O sea, hazme un instrumento tuyo. Prepárame, alístame, transforme, hazme un instrumento de tu voluntad. Que la gracia y el amor nos acompañe, que nos dé fortaleza nuestro Señor, que brille en nuestro corazón, que con su antorcha de conocimiento, fe, entrega, por favor nos ilumine, para que podamos ver que en medio de todo aún así está su presencia. Que tengamos la certeza de que todos los momentos oscuros en nuestro camino serán cada vez más cortos, así como también aparecerán con cada vez menos frecuencia, y que tengamos la dicha de en cada momento oscuro acordarnos de él y recordar que nos estamos preparando y estamos deseando ser instrumentos de Dios, instrumentos de la paz, del amor. Dejemos de ser instrumentos de la vanagloria, instrumentos del orgullo, de la envidia, del odio, de la resistencia, instrumentos de la vanidad, que dejamos de ser instrumentos de la oscuridad, que dejemos de ser instrumentos de la maldad, del desamor, que dejemos de ser instrumentos de todas las cosas que no son agradables a Dios. Es un camino largo, difícil y trabajoso, donde todo tiene que cambiar en nuestra vida, pero es el único camino que nos puede llevar completamente a una liberación total progresiva, a una dicha progresiva y plena, y hacer completamente cosas siempre realmente favorables para aquellos, tanto los que conocemos como los que no conocemos. Paz y amor, Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare